Y en el Evangelio de San Marcos nos encontramos siempre con relatos en los cuales se nos narran milagros de nuestro Señor. Esos milagros tienen un sentido profundo que vale la pena el que lo descubramos y tratemos de vivirlo aplicándolo a nuestra vida. Escuchemos hoy la palabra del Señor. Se nos dice que nuestro Señor Jesucristo seguía recorriendo las zonas de Galilea, de Judea, pero también que se metía por las tierras de Tiro y de Sidón, que eran tierras paganas. Y allí el Señor también continuó curando y sanando a los que le presentaban. Hoy nos encontramos con un relato muy hermoso de la curación de un sordo mudo. Este hombre, por ser muy sordo, apenas podía hablar. Y precisamente le piden al Señor que lo cure. Y el Señor lo cura. De tal manera que la gente admirada repite: ¡qué maravilla! El Señor todo lo hace bien. Hace hablar a los mudos y oír a los sordos. ¿Qué nos quiere decir este relato a nosotros? Miren, nosotros con mucha frecuencia somos sordos, en el sentido de que prácticamente no somos capaces de escuchar a los demás. Vivimos rodeados de gente, pero no hay ninguna relación estable y fuerte con las personas que nos rodean. Por el contrario, a veces las relaciones son conflictivas. Hay más bien dificultades para la comprensión, dificultades para poder entendernos con los demás, porque no los escuchamos. Pretendemos que ellos siempre nos escuchen a nosotros, pero nosotros no los escuchamos a ellos. Y entonces, indudablemente, que si no hay la posibilidad de escuchar a los demás, no hay tampoco la posibilidad de entrar en comunicación verdadera con los demás. El Señor cura a los sordos. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros verdaderamente descubrimos en Él a nuestro Salvador, entonces Él nos da la capacidad de poder escuchar a los demás. Y para que podamos escuchar a los demás, Él nos da la posibilidad de saber escuchar a Dios. Él nos da su palabra, esa palabra que es la palabra del Padre, y escuchando al Señor nos vamos abriendo cada vez más a la posibilidad de escuchar a los demás. Vamos poniendo nuestro corazón atento a la escucha de los demás, para escuchar sus angustias, sus sufrimientos, sus necesidades, y para ser capaces también, por lo tanto, de ayudarles, de tenderles la mano. Y precisamente como consecuencia de la sordera, nos dice el texto del Evangelio, aquel personaje apenas podía hablar, era también un mudo. Ustedes lo saben por experiencia que cuando la persona es sorda, tampoco aprende a hablar. Pero precisamente cuando el Señor nos cura, cuando el Señor nos da la posibilidad de escucharlo a Él y de escuchar a los demás, entonces también nos suelta la lengua. Es decir, entonces también nosotros vamos a aprender a comunicarnos con los demás. También nosotros vamos a poder hablar con el Señor en la oración. Vamos a poder entrar en un diálogo fecundo con Él en la oración. Y al mismo tiempo que entramos en un diálogo con Él por la oración, también somos capaces de comunicarnos con los demás, de entablar un diálogo abierto, sincero, constructivo con los demás. Escuchamos y al mismo tiempo nos comunicamos, nos entregamos por medio de la palabra, por medio del diálogo. Qué bueno experimentar eso en nuestra vida. Ustedes lo saben perfectamente, cuando logramos comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor, nuestra vida cambia, nuestra vida se hace más amable,
nuestra vida se hace más útil, nuestra vida adquiere dimensiones cada vez más claras de servicio verdadero a los demás. El Señor nos cura de nuestra sordera y de nuestra mudez. El Señor nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios y de comunicarnos también con los demás, de comunicarnos en un diálogo sincero, abierto, feliz con los demás. Pidamos hoy al Señor que Él nos cure, pidamos al Señor que Él nos sane, de tal manera que podamos escucharlo a Él, escuchar a los demás y comunicarnos con los demás, entrar en un diálogo eficaz, en un diálogo constructivo con los demás, para que nuestra vida se llene de sentido y ayudemos a que los demás también vivan con pleno sentido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.